Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este tercer día del tercer encuentro matemático del Caribe. Un saludo entonces para todos. Bienvenidos a este nuevo día del evento. Bueno, en el día de hoy vamos a tener un pequeño bloquecito de sistemas dinámicos, el área de sistemas dinámicos. Bueno, es el área también en el cual yo hago algunas cositas, trabajo. En la primera conferencia del día de hoy, pues tenemos al profesor Alexander Paul Cóndor Guamán de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. El profesor pues nos va a hablar el día de hoy de dimensión y recurrencia en sistemas dinámicos. Bueno, si alguien, digamos, en algún momento tiene una pregunta, puede levantar la mano o la puede escribir por aquí, por el chat, para pasársela al profesor Alexander. Y bueno, bienvenido profesor y adelante. Profe, tiene que encender su micrófono. Sí, buenos días con todos, disculpe, no podía encender el micrófono. Sí, muchas gracias, profesor Giovanni. Sí, de hecho, soy docente de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. No sé si estoy compartiendo la pantalla. Sí se está compartiendo, pero la puede colocar en modo presentación para... Perfecto, perfecto. Ok. Entonces, voy a cerrar esto y iniciar esto. Ok, perfecto. Entonces, el tema que hoy quería compartirles, ¿no? Bueno, sistemas dinámicos tiene una forma amplia de cómo estudiar, ¿no? Sistemas, ¿no? Temas dinámicos desde un punto de vista topológico, un punto de vista de análisis, de medida, y de acuerdo al estudio que se le da, pues se obtiene información importantísima, ¿no? Bueno, el trabajo que voy a exponer ahora es consecuencia de un trabajo conjunto, ¿no? Con la Universidad de Minas Gerais, la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil y la Universidad del Altiplano, ¿no? Nacional del Altiplano también de Perú. Es un trabajo que fue financiado por Concitec Fondesit, Ciencia Activa, y bueno, los resultados son los que voy a presentar, ¿no? Entonces, podríamos comenzar con lo que es la dimensión y recurrencia, ¿no? Empecemos con dimensión. Dimensión local y de Hausdorff. Empecemos con lo que es la dimensión de Hausdorff. Para ser exacto, la dimensión de Hausdorff de una medida invariante, ¿no? O de una medida de probabilidad, ¿no? Para ello necesitas un espacio de medida, de X, ¿no? Un sigma álgebra de Borel de X y una medida mu. ¿No? X un espacio métrico general, una medida definida sobre el conjunto de Borel. Entonces, las dimensiones inferior y superior de empaquetamiento y de Hausdorff de la medida mu son definidas respectivamente por estas dos cantidades, ¿no? Dimensión inferior menos dimensión superior más sub k, donde k representa la dimensión de Hausdorff o de empacotamiento, son definidas como el ínfimo de las dimensiones de Hausdorff de empacotamiento de aquellos borelianos, ¿no? Para el primer caso, en los que tengamos, ¿no? Medida positiva, ¿no? Peso positivo, respecto a la medida mu, y las otras que tengan complemento de medida total, ¿no? Entonces, en ese sentido, definimos lo que es la dimensión de Hausdorff y de empacotamiento. La dimensión de Hausdorff de un conjunto, ¿no? De hecho, mide la cantidad de espacio que ocupa el conjunto dentro del espacio métrico, es decir, es más estudiado para conjuntos fractales, ¿no? ¿Cuánto ocupa un determinado conjunto, o su conjunto de un espacio, dentro del conjunto en sí? Por ejemplo, un conjunto de Cantor, ¿no? La dimensión fractal parece que es logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 3, ¿no? Entonces, partiendo de ese hecho, vamos a estudiar lo que es, ¿no? Cómo es que el observador, ¿no? En este caso la medida, está más o menos, o distribuye puntos alrededor de todo el espacio, o observa puntos alrededor del espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido.
También vamos a definir lo que es la dimensión local de una medida como el caso, claro está, local de la anterior, ¿no? La anterior definición. Para ello cogemos un punto del espacio y definimos las dimensiones locales y puntuales como, bueno, vamos a designar de esta forma, ¿no? La inferior, la dimensión local inferior del punto X respecto a mu, y la dimensión superior del punto X respecto a mu, como el límite inferior y el límite superior del cociente de logaritmos, ¿no? El logaritmo de la medida de mu, ¿no? La medida mu de la bola centrada en el punto X de radio R sobre el logaritmo de R. Entonces aquí lo que vemos es de alguna forma determinar cuál crece más rápido, ¿no? Si el logaritmo de R perdón, cuál decrece más rápido, si el logaritmo, si R, cuando R tiende a cero, o la medida de la bola centrada en X de radio R. Entonces, obviamente aquí se hace mención que tenemos ahí los puntos eh, importantes, ¿no? Para los cuales se tienen que tomar estos límites. Son puntos que están en el soporte de la medida. El soporte topológico, ¿no? Aquellos puntos para los cuales la medida de la bola no atribuye peso nulo para cualesquiera R positivo, ¿no? Para cualesquiera radio, ¿no? Bueno, en caso contrario, estas dimensiones asumen valor infinito, ¿ya? Entonces, esta noción es muy importante, ¿ya? Estas dos nociones, dimensión local y dimensión de Hausdorff y empatecamente una medida. Hay un resultado, este resultado que inicialmente fue mostrado por Barbaroux, Germinet ¿no? Es un resultado que relaciona justamente la dimensión local con la dimensión de Hausdorff y de empacotamiento, ¿no? Tienes las mismas condiciones, espacio métrico, una medida de probabilidad definida sobre ese espacio métrico. Entonces tenemos que la dimensión de Hausdorff inferior y la dimensión de empacotamiento inferior, y a la vez, ¿no? La dimensión de Hausdorff superior y la dimensión de empacotamiento superior, están caracterizados mediante el supremo, perdón, el ínfimo esencial y el supremo esencial de las dimensiones locales alrededor de puntos, ¿no? Y esto, claro, está respecto a la medida. Cabe recalcar que el ínfimo esencial y el supremo esencial están definidos, ¿no? Para estas funciones de aquí, funciones eh, dimensiones locales, ¿no? Como el supremo y el ínfimo, ¿no? En el primer caso, como el supremo de todas las cotas inferiores, para los cuales la medida atribuye cotas inferiores respecto a la función dimensión local superior, ¿no? Para los cuales la medida atribuye peso total, ¿no? Cotas inferiores y el otro caso cota superior, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos dos importantes definiciones o nociones, ¿no? De dimensión de una medida, tanto local como global, que están pues relacionadas mediante el ínfimo esencial y supremo esencial de las dimensiones locales. Bueno, este resultado es un primer resultado que obtuvimos. De hecho, lo generalizamos para un espacio métrico cualquiera, ¿no? Porque inicialmente no estaba dado de esa manera, ¿no? Porque solamente estaba hecho para dimensiones, perdón, para espacios euclidianos, ¿no? De dimensión topológica finita. Entonces, claro está, ¿no? También tenemos que asociar a todo esto de la teoría de dimensión, la dimensión topológica, ¿no? Ok, entonces, en fin, entonces, queremos estudiar sistemas dinámicos. ¿Qué es un sistema dinámico? Es topológico, ¿no? Es, es una función que va de un determinado espacio compacto X en un espacio determinado, en ese mismo espacio. En general, X puede ser compacto como no, ¿ya? Por lo general es un espacio polonés. Y necesitamos estudiar o queremos estudiar el comportamiento o la evolución de las iteraciones de F, ¿no? Respecto al tiempo, ¿no? Comúnmente se habla respecto al tiempo, porque tiene una iteración eh, eh, en los naturales o en los enteros, ¿no? Como composiciones de F respecto a un punto, ¿no? Entonces, nos preguntamos sobre el comportamiento asintótico, o lo mismo que queremos darle más o menos una interpretación o buscar o analizar este límite de acá, ¿no? Este límite cuando n tiende al infinito de las iteraciones de
De hecho, esto se puede estudiar de distintos modos, ¿no? Aquí no lo voy a presentar, pero hay una parte de dimensión fractal también que estudia llamados directamente esto, dimensión de correlación, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, como queremos ver la evolución, ¿no? Temporal y el comportamiento asintótico, esto está relacionado estrechamente al comportamiento orbital de puntos, ¿no? En el espacio, mediante un observador hacia una medida que de alguna manera observe puntos en el espacio y de acuerdo a eso nos dé una información interesante, ¿no? Bueno, otras cantidades que también aportan esto son la entropía y la dimensión fractal, ¿no? La dimensión fractal que ahora vamos a ver es la dimensión de Hausdorff que presenté hace un momento. Y bueno, y la entropía métrica que al final quiero presentar y adelantar unos resultados que ya estábamos obteniendo también. Bueno, entonces, bueno, necesitamos nuevamente tener definido qué es una medida invariante, ¿no? Ya, consideremos un sistema dinámico, un sigma álgebra Borel, sobre el espacio base en el que actúa, en este caso, la aplicación medible T, y decimos que una medida de probabilidad en este espacio es T invariante, o lo mismo que T preserva la medida mu, si la medida de la imagen inversa de cualquier boreliano coincide con la medida de ese boreliano, ¿no? De cualquier boreliano. Entonces, en ese caso decimos que una medida es T invariante. Ya, voy a pasar rápido estas definiciones que son ya conocidas, ¿no? Algo importante también es definir qué es una medida ergódica, ¿ya? Obviamente tiene que ser T invariante, bueno, no necesariamente, hay casos donde no, ¿no? Una medida ergódica es aquella medida que atribuye peso nulo o peso total a todo conjunto invariante por T, o sea, a todo conjunto que queda invariante por la aplicación T, es decir, que cumple esto, ¿no? La imagen inversa de cualquier boreliano por T, bueno, de esos borelianos que son invariantes por T, coincide simplemente con el boreliano. Entonces, estas dos definiciones son importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a nosotros estudiar la dimensión fractal de estas medidas, en esencia, para un determinado sistema dinámico. Por ejemplo, tenemos un ejemplo por Sadovskaya, el 2009, sobre un homomorfismo del círculo, ¿no? Definido de esta manera, que es muy conocida en la literatura, ¿no? Obviamente son rotaciones sobre el círculo, donde alfa es la rotación, ¿no? Entonces, tenemos una medida invariante, mu, ¿no? Invariante por este sistema. Entonces, el primer resultado que lo obtiene, y es un resultado bastante conocido, ¿no? De folclore, por no decir, es que la dimensión fractal exacta, ¿no? Es exacta, es decir, la inferior y la superior coinciden, ¿no? La dimensión local para esta medida y es cero. Y esto para casi todo punto X en el círculo unitario. Segundo resultado es que, por ejemplo, si tenemos una rotación irracional, entonces estos sistemas son únicamente ergódicos, es decir, poseen una única medida invariante, ¿no? Además, podemos también recordar lo que es un número irracional, un número de Liouville, son aquellos números que son bien aproximados por racionales, ¿no? Tienen una buena aproximación, bastante veloz de hecho, ¿no? Estos números, por ejemplo, tenemos este número de aquí, que es, yo no sé cómo lo obtuvieron, pero no soy mucho de la línea de teoría de números, pero es un número interesante, está compuesto por el número pi, ¿no? El 3,14, 15 y etcétera. Solo que tenemos una cantidad de ceros entre los números decimales o las partes decimales del número pi, ¿no? Por ejemplo, n factorial es igual al número, es el enésimo dígito de la expansión decimal de pi y pues ahí tienen esos ceros, ¿no? Este número de aquí es un número de Liouville. ¿Por qué es importante? Porque Sadovskaya, por ejemplo, obtiene aquí un resultado y dice que si tenemos un número de Liouville, ¿ya? Y consideramos un beta entre 0 y 1, existe un difeomorfismo. Ojo, él prueba que existe un difeomorfismo dentro del conjunto de todos los difeomorfismos sobre S1, con número de rotación justamente ese número tau, tal que la dimensión local inferior es igual a beta y la dimensión local superior es igual a 1. Y esto para casi todo punto en círculo unitario. Obviamente que de eso obtenemos que la dimensión de Hausdorff de la medida es beta y la dimensión de comportamiento de la medida es 1. Entonces, resultados como este son interesantes porque no se tiene un comportamiento, este es un comportamiento, por no decir
no muy común, ¿no? Una medida variante que tenga dimensión de Hausdorff o inferior, ¿no? Dimensión local inferior, por ejemplo, 0, si beta fuese 0, y esa es la inferior o la dimensión, claro, local inferior, y la superior total, ¿no? 1. Nos dice que, en cierta manera, la medida está bastante concentrada y a la vez está bien esparcida. O sea, cubre todo el espacio, pero localmente está bien concentrada, ¿no? Bueno, entonces ahora podemos pasar a lo que es recurrencia. La recurrencia es algo bastante estudiado desde hace mucho tiempo, ¿no? Fue inicialmente estudiado por Poincaré, ¿no? Por ejemplo, él afirma que cualquier sistema dinámico conserva una medida invariante, exhibe una recurrencia no trivial para cada conjunto de medida positiva. Por ejemplo, el teorema nos dice, ¿no? Dada una medida invariante, un boreliano, tal que el boreliano tenga medida positiva, entonces casi todo punto que está en ese conjunto A, ¿no? Retorna al conjunto, de hecho. Y no solo eso, ¿no? Retorna infinitas veces, ¿no? Pero esto no nos dice, no nos da una información sobre, por ejemplo, algo importante que queremos de repente estudiar es el primer tiempo de retorno. No nos da una idea de ello, ¿no? Bueno, hay otro resultado, el teorema ergódico de Birkhoff establece que, en este caso, ¿no? Para casi cada punto en ese conjunto, la frecuencia a la que la órbita de x visita x es igual a la media del conjunto. Entonces son resultados que van más o menos dando una iniciativa a la teoría de recurrencia en sistemas dinámicos, ¿no? Resultados iniciales, ¿no? Entonces, esta definición que voy a presentar es dada por eh, Sausol, me parece, ¿no? Sausol nos dice o nos da la idea del primer tiempo de retorno a un conjunto. Bueno, esta definición es un poco más anterior incluso, ¿no? Necesitamos nuevamente un sistema dinámico, un boreliano, un punto en el boreliano. Entonces definimos el primer tiempo de retorno de ese punto en el conjunto por tau sub a de x, como el ínfimo, o sea, el primer iterado del punto mediante la transformación t que vuelve al conjunto A. Entonces aquí vemos ya lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Y un resultado más preciso sobre la recurrencia, más preciso que el teorema de recurrencia de Poincaré, conocido como el teorema de Kapp, o llamado lema de Kapp, que prueba que en el caso en que la medida sea ergódica, entonces la media del tiempo de retorno al conjunto es igual a la inversa de la media del conjunto. Entonces, es este resultado aquí. ¿Ya? El teorema de Kapp. Bueno, entonces, bueno, en particular estamos interesados en la determinación de tasas de retorno de un punto dado a una vecindad arbitrariamente pequeña de sí mismo. No tengo algo con que dibujar aquí, pero coges una bola, ¿ya? Centrada en un punto determinado y iteras ese punto y quieres ver el primer tiempo de retorno a esa misma bola. ¿Ok? De radio R, digamos, ¿no? Pero lo interesante está en que queremos analizar eso asintóticamente y cuando R tiende a cero mediante un cociente de logaritmos, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Entonces, estamos interesados en ello y quien sentó una primera idea en esto, en esta parte de ese interés de estudio fue Bouchard-Nitzan, ¿ya? Quien dio un resultado cuantitativo que vincula el primer tiempo de retorno, ¿ya?, a bolas de radios pequeños con la medida de Hausdorff de la respectiva medida invariante, ¿ya? Es un resultado que él dio, ¿ya? De acuerdo a ese resultado, pues Barrera y Sausol definen lo siguiente, ¿no? Tenemos nuevamente las mismas hipótesis. F es una función que va de x en x, en un conjunto. Y definimos de acá, el primer tiempo de retorno, t sub r de x, como el ínfimo, ¿no?, de todas las iteraciones que vuelven a la bola, centrada en x de radio. O sea, nuevamente de aquí, este valor de aquí nos da el primer tiempo de retorno a la bola de radio R centrada en x, mediante la aplicación R. Entonces, nuevamente, estamos interesados en, en el comportamiento del tiempo de retorno cuando R tiende a cero, como les comentaba.
Entonces, las tasas, para ello definimos las tasas de recurrencia inferior y superior. Y estas son definidas, si se dan cuenta, parece, de hecho, de forma análoga a las dimensiones locales, ¿no? La tasa de recurrencia inferior y la tasa de recurrencia superior, como límite inferior y límite superior de ese cociente logarítmico, ¿no? Ya, entonces estos resultados, perdón, esta definición nos da más o menos una idea del comportamiento eh, local, ¿no? De incidencia o de primer retorno, ¿no? Mediante tasas. Bueno, entonces Barrera y Southall, siguiendo las ideas de Bosher-Nitzan, entonces estudiaron justamente el comportamiento asintótico de las tasas de retorno polinomial, como les comentaba, ¿no? A una bola cuyo radio tiende a cero. Entonces, Barrera y Southall demuestran este primer resultado, ¿no? Dado f, una aplicación de x en x, ¿no? Transformación de Borel medible, ese es f, x es un espacio métrico separable, y mu una medida invariante por f. Entonces, la tasa de recurrencia inferior es menor o igual a la dimensión de Hausdorff superior de la medida, y esto en casi todo punto respecto a la medida, ¿no? Ojo que este resultado es bastante general porque la función f es una función medible, por el medible, y el espacio x métrico separable. En ese mismo artículo, ¿no? Que voy a después al final decirles en qué artículo, Barrel y Southall establecen un resultado análogo, pero ya involucrando a la dimensión local superior y a la tasa de recurrencia superior. Pero este resultado está restringido únicamente para espacios euclidianos, ¿no? ¿Ya? Es decir, con dimensión topológica finita. ¿Okay? Un resultado aún más interesante lo obtuvo Southall en el 2004, ¿ya? Donde él justamente encuentra o da las condiciones para encontrar la igualdad de estas tasas de recurrencia, ¿no? Bueno, las tasas de recurrencia con las dimensiones locales, ¿no? Inferior y superior respectivamente. Y él consigue esta igualdad, pero adicionándole el hecho de que la entropía métrica de la medida, ¿ya?, sea positiva. Además de que la función f sea de Lipschitz y el decaimiento de correlación local sea superpolinomial. Entonces, esas condiciones son bastante claras. Ejemplos de ello para esos sistemas son axiomas A con estados de equilibrio, sistemas con una torre de Young y algunas aplicaciones expansivas, ¿no? Pueden cumplir esas hipótesis. De hecho, sí tienen una buena cantidad de ejemplos. En concreto. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros planteamos, ¿no? El profesor Silas Luis de Carvalho, de la Universidad Federal de Minas Gerais, y mi persona, planteamos encontrar ejemplos, así como los que dio Sadovskaya, por ejemplo, para las rotaciones sobre el círculo unitario, pero que presenten más allá que de encontrar una única medida, de repente algo más interesante, genéricamente, ¿no? Estudiarlo desde un punto de vista genérico, ver si existe o dar condiciones, encontrar un determinado sistema donde podamos encontrar una cantidad grande, genérica, de medidas invariantes que tengan ese comportamiento, es decir, dimensión local o dimensión de Hausdorff cero y dimensión de acotamiento total. Solo que para esa construcción vamos a hacer lo siguiente, ¿no? La construcción de sistemas de desplazamiento shifts es bastante simple. Necesitas un conjunto base, en este caso un espacio métrico superable, polonés, sigma álgebra Euler en él. Bueno, consideras un nuevo espacio donde X va a ser justamente el producto infinito, ¿no? de ese espacio métrico M, dotado con la métrica producto, por ejemplo, ¿no? Y esa métrica producto tiene que ser compatible con la topología del espacio, ¿no? Y bueno, las sigma álgebra de Borel están inducidas por justamente esa métrica producto, ¿no? En el espacio producto, ¿no? Entonces, se define el desplazamiento bilateral de x en x por esta acción, ¿no? La que desplaza una unidad de posición a un punto determinado. Ojo que este punto X aquí es un punto del producto, de este producto infinito, ¿no? Y lo lleva
la desplaza a una unidad, ¿no? Coges un punto y lo desplazas, ¿no? Por la posición 0 pasa a ser posición 1. Ya, esa es la aplicación Shift. Entonces, vimos que para este tipo de sistemas, claro que con ciertas adecuaciones, obtenemos ese resultado, ¿no? Por ejemplo, bueno, podemos hablar, hacer algunos comentarios sobre esa transformación Shift y, bueno, la métrica que vamos a usar en el espacio producto es esta de acá, es la usual, muy conocida. Y vamos a denotar por M de T el espacio de todas las medidas invariantes, ¿no? Dotado con la topología débil asterisco. Bueno, este espacio M de T es completo y separable desde que el conjunto sea completo y separable. Entonces, bueno, hay algo también que tengo que definir, no lo había hecho. Dado un sistema dinámico topológico, un punto y un punto periódico del espacio, ¿no? Es decir, que un punto de periodo tau, que vuelve al mismo punto, la iterada tauésima de ese punto vuelve al mismo punto. Entonces, de acuerdo a ello definimos una medida que es, y decimos que esa medida es periódica, si esta medida está soportada sobre la órbita de X por T, o sea, sobre este conjunto. Ya, en otras palabras, definir la medida periódica es simplemente dada por esta de acá, ¿no? Simplemente es un promedio, ¿no? De medidas atómicas, ¿no? Bueno, estas de acá, estas deltas, son las medidas de Dirac, ¿no? Que atribuyen peso total o peso nulo de acuerdo a si un punto está dentro o no del conjunto. Entonces, una medida periódica es definida de esta manera. Doy esta definición porque los resultados que van a venir posteriormente son bastante importantes, ¿no? Entonces, como les decía, queremos estudiar propiedades genéricas, les decía, ¿no? Dentro del conjunto, de este conjunto de aquí, del conjunto de todas las medidas invariantes respecto a la transformación, en este caso al shift t. Y, bueno, ¿qué es una propiedad genérica? Una propiedad genérica es aquella que se satisface dentro de un conjunto residual de X, del conjunto X. Donde un conjunto residual es aquel conjunto que es una intersección enumerable de conjuntos abiertos densos del espacio. Esos conjuntos también son denominados conjunto genérico, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante estudiar estos conjuntos? Porque si tenemos una propiedad genérica y otra propiedad genérica, la intersección de estas también es una propiedad genérica. Y esa intersección se preserva de manera numerable, ¿no? Una intersección numerable de conjuntos genéricos es genérico. Pero lo más importante es que preserva la densidad. Entonces, si tú tienes conjuntos genéricos que son densos en el espacio, la intersección es densa también en el espacio. O sea, encuentras puntos con las propiedades de este conjunto y del otro. Ya eso es importante, preserva. No siempre se preserva. No siempre, si tú tienes simplemente dos conjuntos densos, la intersección va a ser densa. No sé, que satisfaga las mismas propiedades y sea densa. Eso no siempre se cumple. Entonces, hay resultados iniciales, ya estos de aquí obtenidos por Oxtoby, Partasarati y por Sigmund también, ¿no? Nos dice que si tenemos ese shift bilateral, donde el alfabeto M y el conjunto base del espacio producto es conocido como alfabeto, es un espacio métrico separable. Entonces, el conjunto de medidas periódicas es denso. O sea, el conjunto de medidas que definí hace un momento es denso en todo el espacio de las medidas invariantes. Eso es importante. Si X fuese el producto infinito de R, ¿no? R a la Z, entonces el conjunto de medidas invariantes tales que la entropía métrica es cero, también es genérico en este caso. El conjunto de medidas ergódicas es genérico. El conjunto de medidas invariantes con soporte total es genérico. Y si M es compacto, entonces el conjunto de medidas invariantes que no son atómicas es genérico. Ojo que, miren, aquí el conjunto de medidas, el conjunto de medidas periódicas solamente es denso. Entonces, los resultados que obtuvimos conjuntamente con el doctor Carballo son estos de acá, ¿no? El primero nos dice que el conjunto, relacionado a la dimensión fractal, ¿no? Y a las tasas de recurrencia, claro está, el conjunto de todas las medidas invariantes con dimensión de Hausdorff superior 0 es genérico en el espacio de medidas invariantes. Si M es perfecto, en este caso, por ejemplo, un conjunto de Cantor, el conjunto, me refiero al conjunto base, ¿no? que genera el producto, entonces el conjunto de medidas invariantes con dimensión
empaquetamiento inferior infinito es genérico. Eso es respecto a las dimensiones, ¿no? Y respecto a las tasas de recurrencia, el conjunto R, definido de esta manera, como el conjunto de todas las medidas invariantes para las cuales la tasa de recurrencia inferior es nulo para puntos, ¿no? Respecto a la medida en casi todo punto, es genérico. Y análogamente, si M es perfecto, entonces también tenemos el otro resultado, digo, ¿no? Entonces, bueno, estos dos últimos resultados, el décimo y el undécimo, son para otras tasas de recurrencia, ¿no? La anterior, recordarán, la 8 y la 9 son un punto, un radio, una bola, y el primer tiempo de retorno a esa misma bola, ¿no? Estas de acá, estas últimas de acá son un punto, otro punto, un punto, una bola, y tienes un punto Y aquí, y quieres estudiar el primer tiempo de ingreso a esa bola de radio R del primer punto X. Entonces, también tenemos resultados análogos, ¿no? Voy a presentarles, si que me dice tiempo, un poquito y de la demostración de la parte 7, ¿no? Cómo se hizo, la idea más o menos, ¿no? Ok, entonces, como todas estas son propiedades genéricas, entonces la intersección de ellas es genérica, es decir, puedes encontrar una medida con todas esas propiedades. Y es densa incluso, ¿no? Esas medidas, ¿no? Y de hecho aproximan a todas las medidas invariantes para este tipo de sistemas. Entonces, de alguna manera obtuvimos este resultado general, o, bueno, en este caso, ¿no? Que es análogo al resultado de Sausal y Barreira, ¿no? Donde tenemos coincidencia de las dimensiones locales con las tasas de recurrencia. Claro, siendo cero y infinito, ¿no? O sea, están bien concentradas y a la vez bien esparcidas, ¿no? Ocupan todo el espacio. Bueno, tener que dimensión de Hausdorff superior 0 implicaría que esta medida está soportada sobre un conjunto Z con dimensión topológica 0, o sea, un conjunto totalmente disconexo, ¿no? Y a la vez con dimensión de empacotamiento inferior infinito, o sea, ocupa todo el espacio, pues, entre comillas, ¿no? Además, tenemos que las tasas de recurrencia son dadas de esta manera, o sea, para una medida, ¿no?, de este tipo, genérico, y un punto en el conjunto donde está soportada, la tasa inferior es 0 y la superior es infinita. Significaría que para alfa muy grande y para beta muy pequeño tenemos esta relación respecto a las tasas, ¿no? Eso también nos dice que existen secuencias radiales convergiendo a cero, tales que tenemos esta relación de esas secuencias radiales respecto a los tiempos de primer retorno. O sea, si lo escribimos de esta manera, tenemos este resultado. ¿Ya? Este resultado, en otras palabras, nos dice lo siguiente, que existe una secuencia de tiempo para la cual la primera incidencia de la órbita de X a sus densidades esféricas es lo más rápido posible. Es decir, el primer tiempo de retorno a esas vecindades aumenta polinomialmente rápido. Además, existe, en contraposición, una secuencia de tiempo también para el cual la primera incidencia de la órbita X a sus vecindades esféricas aumenta superpolinomialmente rápido. Y entonces, gráficamente sería algo como esto, ¿no? Entonces, está entrando radialmente, pero hay tiempos donde demora un poco más y tiempos donde, en secuencias radiales, donde la incidencia es rápida, muy rápida, y la otra, de repente, demora un poco, pero de todas maneras, tratándose de un caso asintótico, de alguna manera también rápido. Una es subpolinomialmente rápida y la otra es superpolinomialmente rápida. Entonces nos da esa información, ¿no? Bueno, la idea de la prueba, de lo que les dije, la dimensión de empacotamiento inferior infinita, es dada de la siguiente forma. Déjenme ver si... Ya. Tenemos, como estamos tratando con bolas alrededor de un punto, ¿no?, de radio epsilon en este caso, vamos, bueno, podemos definir la función característica respecto a esa bola, ¿no? Y queremos ver esta medida de la bola. Esto puede ser expresado mediante, eso es conocido, ¿no?, mediante la integral de Lebesgue de esa función característica, ¿no? Entonces, la idea está en la siguiente, ¿no? Dado que esta aplicación aquí no es continua, no necesariamente es continua sobre este espacio producto, ¿no? M de X es la medida, espacio de medidas de probabilidad, y X es el conjunto base. Hacemos lo siguiente.
un poquito como que suavizamos esta aplicación característica, ¿no? No sé cómo suelen llamarlo, yo le suelo llamar característica. Lo suavizamos un poquito los bordes. Ampliamos un poquito de tal forma que tengamos cierta continuidad para la aplicación que vamos a tener ahí, ¿no? Entonces, el primer resultado es que este lema nos dice que esto de aquí converge uniformemente, ¿no? La secuencia de funciones de este tipo converge uniformemente sobre el, ¿ya? El resultado siguiente es justamente relacionar las tasas las dimensiones locales, ¿no? Recuerdan que esta es la medida, un aproximado de la medida de la bola, ¿no? Entonces, de hecho, y se demuestra que puede ser caracterizado, es simple, ¿no? Donde justamente esto de aquí es la medida, ¿no? La integral de Lebesgue de la que aproxima la medida de la bola centrada en X, ¿no? Y de hecho esto de acá nos da algo muy importante. Nos da que esta función, esta de aquí, es conjuntamente continua en el producto del conjunto de las medidas de probabilidad y el coespacio X, ¿no? Esa continuidad es bastante interesante y nos ayuda y podemos aprovecharla porque, miren, podemos expresar la dimensión, las dimensiones locales, como esto es límite inferior y límite superior, como esta de aquí, ¿no? Por definición, como el límite cuando se tiene el infinito del ínfimo y del supremo. Estas cantidades ínfimo y supremo las podemos llamar como beta barra inferior y superior. Y observen que dado que esta función de aquí es conjuntamente continua, logaritmo, entonces, bueno, los logaritmos son continuos, entonces el supremo y el ínfimo son, bueno, de alguna forma obtuvimos que son superiormente continua e inferiormente continua, ¿no? Alexander, quedan 5 minuticos, ¿viste? Perfecto, gracias. Entonces, con ello obtenemos que de hecho estos conjuntos son conjuntos Y deltas, ¿no? La densidad es simple, aprovechamos el hecho de que la aplicación es Lipschitz, ¿ya? Y la relacionamos con la entropía métrica, ¿no? Generalizando un resultado dado por sigma, ¿ya? Para obtener que, de hecho, la dimensión inferior de empacotamiento es infinita. Bueno, una consecuencia del teorema es que, por ejemplo, el conjunto de las medidas invariantes con entropía nula es residual. Y esto, de alguna forma, generaliza el teorema de Sigmund, que también responde a la conjetura que voy a presentarles rápidamente. Carl Sigmund presentó esta conjetura. Ya dio en 1974, dice que si un sistema dinámico satisface la propiedad de especificación periódica, entonces la entropía métrica de una medida invariante es genéricamente cero en el conjunto de medidas invariantes. Al respecto, ¿no? Tenemos un resultado que ya tiene un visto bueno, ¿no? Que resuelve esa conjetura, ¿no? De hecho, el teorema que tenemos ahí de esta manera. Si tenemos un sistema dinámico que satisface la propiedad de especificación periódica, entonces el conjunto de todas las medidas invariantes con entropía nula es cero. Genéricamente, claro está, ¿no? Y bueno, esto es importante porque no se había resuelto desde 1974, ¿no? Y, bueno, al respecto doy más o menos una comunicación. En fin, eso era cuanto quería compartirles en este día, ¿no? Espero que haya sido interesante. Bueno, desde un punto de vista de los estudios que yo realiza, de hecho fue algo interesante, ¿no? Querer encontrar medidas con Alexander, todas esas propiedades. Sí, disculpa, ¿puedes pasar a la última diapositiva? ok. Deja un minutico para ver la conjetura y el resultado. Bueno, ustedes lo mostraron en un subconjunto genérico, o sea, casi. Sí, sí, porque esa es la conjetura, ¿no? Sigmund, de hecho, estudió bastante estas propiedades. Las propiedades de genéricas para medidas invariantes las dio en gran mayoría Sigmund, ¿no? Sigmund resuelve esto para axiomas sistemas axiomas Entendido. resuelve esto y conjetura para cualquier sistema dinámico topológico, ¿no? O sea, porque axioma requiere suavidad, ¿verdad? La aplicación tiene que ser infinita, difeomorfismo es infinito, etcétera, ¿no? Pero aquí el conjeturo dice, ¿no? ¿Qué pasa? Porque la propiedad de especificación periódica nos da densidad de medidas invariantes con entropía nula. Pero
ojo que no queremos solo densidad, queremos propiedad genérica, como propiedad genérica. ¿Por qué? Porque ya les comentaba, ¿no? Dos propiedades genéricas intersectadas nos dan, de hecho, nuevamente un conjunto denso de medidas que satisfacen esas dos propiedades. Entonces, he ahí la importancia de estudiar desde un punto de vista topológico de espacios de Baire, ¿no? Ajá. Y bueno, Listo, listo, entonces, Alessandro. rápidamente, ¿no? La referencia donde se estudian más o menos las dimensiones fractales y tienen una buena noción para ellos son la 1 y la 3, ¿no? Por Barreira, Southall. Y esta de acá, de Pessin, ¿no? Que es Dimension Theory in Dynamical Systems, ¿no? Es un texto bastante interesante, ¿no? Y esta de acá, la 2, es donde publiqué, bueno, el trabajo que publicamos conjuntamente con el doctor Carballo. La 4 es Parta Zarati, que demuestra, por ejemplo, la genericidad de medidas como ergódicas. Sigmund, aquí es donde plantea esa conjetura, ¿no? La conjetura anterior. Y en este trabajo, ¿no? La 5, Sigmund, de hecho, da muchos otros resultados, ¿no? Similares. Por ejemplo, él demuestra que sistemas con la propiedad de especificación periódica tienen densamente medias periódicas, tienen soporte total, ¿no? O sea, entre otras propiedades que presenté anteriormente sobre propiedades genéricas de medias invariantes, ¿no? Bueno, y eso era lo que quería compartirles. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paul. Alexander. Bueno, el mundo topológico es bastante grande, ¿no? Tú mencionas ahí que las conjeturas, bueno, el resultado está mostrado ya para el caso axioma A, se tiene allá pues diferenciabilidad, pues para el mundo topológico es bastante grande, pero excelente, excelente, excelente tu presentación, me gustó mucho en realidad. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, la puede levantar la mano. Gracias. Alexander, ¿tú hiciste doctorado, maestría, dónde? ¿En Ah, Brasil hiciste o la fue en maestría lo Brasil? hice, sí, la maestría lo hice en la Universidad Federal de Minas Gerais, ¿no? Justamente Ajá. conozco al doctor Carballo. Y el doctorado fue un doctorado en asociación entre la Universidad también de Minas Gerais y la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú, ¿no? Bueno, de Ah, hecho, con el Instituto de Matemática y Ciencias Afines, el IMCA, ¿no? Que es más conocido sí, lo aquí en conozco. Perú. Entonces fue un conjunto, ¿no? Bajo... Bueno, Sí, de hecho. bueno, entonces no veo preguntas por aquí. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por, bueno, asistir a la conferencia de Alexander y pues, por supuesto, Alexander por presentarnos estos resultados. Bueno, lo invitamos ahorita a la conferencia de Luna Lo Mónaco, ya va casi a iniciar. Entonces, bueno, no se la pierdan, los esperamos por allá. Un abrazo para todos. Muchas gracias, doctor Ivane. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos. Cuídense. Un abrazo.